Impuestos en FAO, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Impuestos en FAO y como cada semana pues vamos a seguir platicando de temas muy interesantes y el día de hoy tenemos uno que yo sé que llama la atención. Es atemporal, verdaderamente, porque sucede todo el tiempo, no es como las declaraciones, y esto no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que es algo que debemos tener presente siempre, y tiene que ver todo con la propiedad intelectual, y para eso tenemos a la única voz, a la voz oficial, que yo podría llamarlo así, en el tema, y es el doctor Ramón Cabrera, quien dentro de su amplio andar curricular pues ha tenido la posibilidad de platicarnos temas muy interesantes desde la Subprocuraduría Fiscal, en donde tuvo a su cargo también la tarea de lavado de dinero, como ser magistrado de la sala especializada en propiedad intelectual, y sin echarle mucho rollo, pues mejor le doy la bienvenida. Ramón, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ti y a tu auditorio, muchas gracias por estar, ahora sí que extenderme esta invitación para venir a platicar este tema que está tan presente en la vida de las personas y que al mismo tiempo es tan desconocido, y que uno de repente creería que es para las grandes corporaciones, grandes corporativos, cuando en realidad cualquier empresa está en una vinculación diaria con la generación de sus propias tecnologías, de sus propias metodologías, de su propia marca, su propio prestigio, y que son de repente cuestiones que como no ven, no cuidan, no soban, no protegen y no tutelan. A diferencia, por ejemplo, de un carrito que pues ahí sí lo ven y entonces sí lo llevan a lavar y claro, le echan la encerada. Pero el tema de la propiedad intelectual, como es un tema intangible, de repente uno no está consciente del valor de las cosas que pueden llegar a tener. Y te lo pongo, por ejemplo, en el contexto de que si el señor que inventó la Coca-Cola hubiera creído que el valor de su compañía iba a estar depositado en sus tambos de agua, sus tubos para hacer sus menjurjes y su camioneta para distribuirlo, no se habría construido el emporio que hizo a partir de saber y estar cierto que el verdadero valor de esa compañía iba a estar en dos temas: en su marca, por un lado, y por el otro lado, en su fórmula. Un secreto industrial tutelado por la legislación en materia de propiedad intelectual en todos los países. Y en ese momento tú te das cuenta que protegiendo esas dos cosas muy sencillas, su marca y su fórmula, logró construir un imperio que de otra manera, si le hubiera puesto más atención a su carrito, a su camioncito para llevarlo, claro, pues a los 3 años que estuviera depreciado, se le hubieran chocado, se hubiera acabado la compañía. O el caso, por ejemplo, de Google, ¿no? Que tienes tú que una empresa de ese tamaño, pues tú dirías, no, pues lo más importante son sus computadoras y sus servidores, y dices, bueno, cuando lo importante otra vez ahí, dos temas de propiedad intelectual. Uno, la marca Google, que ya se volvió hasta un verbo, googleaste, yo googleo, tú googleas. Y el otro punto, su algoritmo de búsqueda. Y entonces, si se hubieran concentrado en los servidores, en las computadoras, en sus fierros, pues a la vuelta de 2 años, pues ya serían obsoletos y ya no tendrían el emporio que hoy tienen. Sin embargo, son gente que sabe el valor que realmente le da ese potencial tan importante a una compañía, sobre todo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, donde realmente el valor no está en los fierros, sino que se concentra en el valor de la propiedad intelectual, ya sea derechos de autor, ya sea en patentes, ya sea en marcas. Pero ahí es donde está la verdadera riqueza. Una camisa, por ejemplo, tú vas a un supermercado y por muy buena calidad que tenga la camisa, si no trae más marcas, ahí te va a costar 300, 400 pesos, ¿no? Pero si a esa misma camisa de repente le pones algún distintivo, un caballito, un cocodrilo, un animalito, el que tú quieras, de repente esa misma camisa, de esa misma calidad, se te puede ir a 3,000, 4,000 pesos. Y entonces dices, ¿qué es? ¿Más tela? ¿Más botones? ¿Más claro, hilo? No. Lo que le dio el valor que potencializa a la prenda es la marca. Y entonces tú tienes
que esa potencialización de la marca, que le da un valor agregado, es lo que te va a marcar la diferencia entre lo que son una camisa común y corriente con un valor y una utilidad común y corriente, más corriente que común, pero vas a tener por el otro lado una que va a tener un potencial económico muchísimo mayor. Entonces, a eso es hacia donde uno debe de enfocar. ¿Qué tanto trabajo me cuesta a mí hacer un distintivo? ¿Qué tanto me cuesta colocarlo en la mente de mis clientes, de mi entorno? Y eventualmente, ¿cómo irlo potencializando? Hoy en día, el tema de las comunicaciones vía remota, el internet y demás, pues nos facilitan muchísimo las cosas. Han democratizado este potencial. Antes, para tener una televisora, pues necesitabas una concesión, unas antenas, unas cámaras, todo lo que tú quieras. Pero hoy tú puedes competir por el tiempo de las personas, simple y sencillamente hasta con un celular. Si haces algo gracioso que le resulte atractivo a alguien, pues eventualmente con tu propio celular puedes estar compitiendo por lo mismo que compiten las grandes televisoras, las grandes cadenas, que es el tiempo libre de las personas. Y entonces, en lugar de que estés viendo el noticiero de la noche de tal o cual periodista renombrado, acompañado en una de estas grandes corporaciones, puedes tener que esos 10, 15, 20 minutos que le dedicaban a ese noticiero, o lo puede tener cualquier persona al alcance con un celular con acceso a internet. Entonces, eso está redimensionando, porque está democratizando mucho de la vida económica. Pero, ¿quiénes están capitalizándolo? Quienes logran identificar el valor de la propiedad. El valor que tiene posicionarte, de identificarte, de generar una conexión entre cómo te conoces, te das a conocer, y tu persona, y los productos o servicios que logras comercializar a través de estos nuevos mecanismos de difusión masiva, ¿no? Y entonces eso también te va dando un valor que dices, bueno, hay cuantos influencers que hoy cobran unas cantidades muy importantes, que dices, oye, pero pues estudió, no, niño, déjate esos libros y ponte a echar tus bailadas en el TikTok, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del valor que de repente llegan a tener, el valor económico que llegan a tener estas nuevas potencialidades. Ya después discutiremos si el contenido vale o no vale la pena, pero inclusive sobre el propio contenido tenemos también la presencia de la propiedad intelectual, porque entonces ya estamos generando derechos de autor. Entonces, que una persona genere un personaje con ciertas características que le den distintividad, que le permitan transmitir ciertos contenidos, están generando derechos de autor. Y esos derechos de autor, pues de repente cuando prendemos nuestro YouTube personal y que vemos que tenemos a 3 personas conectadas, dices, bueno, pero en cualquier ratito esas 3 personas se convierten en 3 millones o en 30 millones. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero hay de repente esos chispazos de suerte. Y con esos chispazos de suerte, pues te pueden convertir en una auténtica celebridad y de repente sí tener un valor en el mercado que si no protegiste tu personaje y demás, el día de mañana alguien más te lo puede estar quitando. Entonces, sí es muy importante que tomemos conciencia, primero, de que todo aquello que produce nuestra mente, eventualmente tiene un valor. Se lo queremos dar o no se lo queramos dar, tiene un valor. Y en la medida en que nosotros procuremos alentar ese valor, pues estaremos procurando protegerlo. Y entonces iremos a buscar los registros de marcas, las patentes en su caso, de los diseños industriales, no requieren necesariamente de un registro para generar derechos, pero el tema de los derechos de autor, pero sí queremos un documento que nos certifique a partir de cuándo oficialmente podemos nosotros acreditar el nacimiento de la obra. Entonces eso nos va a permitir que el día de mañana, si alguien se pretende apropiar de nuestra obra, nosotros tengamos un referente. Oye, espérame, esa idea no es tuya, esa es mía y está acreditada desde tal fecha, ¿no? Y entonces podamos nosotros ahora sí que tratar de explotar aquello que nos da la posibilidad de ser creativos en estos días. Y eso es algo muy común porque la gente, bueno, es un tema que ahorita platicaremos, lo que es, bien decías, la titularidad de esos derechos y la explotación de esos derechos, que también puede suceder que alguien no se quiera meter con la titularidad,
pero pues no obstante lo está explotando. Todo eso, para los que nos ven, está relativamente escrito porque sé que es un tema muy amplio. Propiedad intelectual, la visión de quien juzgó. Este libro, pues el autor es el doctor Ramón Cabrera, coeditado por Burgo Editores y Spetzen. Y bueno, pues ustedes aquí podrían ver ya con más detalle cómo funcionó en algunos de los casos, el criterio. Pero lo que señalas es bien interesante, algo que pudiera pasar desapercibido. Lo que la mente puede crear es motivo de protección por la ley, pero la gente le pone atención a lo que ve y como es intangible y no se ve, muchas veces lo deja pasar de largo. Desde un restaurante hasta lo que fuese una maquila, etcétera, ¿no? Hay muchos entre procesos, marcas, etcétera, que están tutelados y que la gente tiene que estar preparada. Así es, y sobre todo, por ejemplo, con las nuevas modalidades de marcas, estas marcas de segunda y tercera generación que ya llegaron a nuestra legislación, que también dan un contexto diferente, porque anteriormente las marcas, como estaban conceptualizadas en nuestra ley, eran aquellas que se veían. Y entonces ya fuera que las vieras con unas letras, o que las vieras en uno de lo que se conoce como logotipo, o bien un mecanismo mixto de logotipo estilizado con letras, y las versiones en tercera dimensión de esas marcas. Eso era lo que se podía registrar. Sin embargo, con la última reforma a la legislación en materia de propiedad industrial, lo que estamos viendo es la aparición de estas nuevas marcas. Y entonces ya vemos las sonoras, las olfativas y todas aquellas que se pueden llegar a percibir. Ya no solamente a ver, sino percibir a través de cualquiera de los sentidos. Y entonces tenemos marcas que pueden ser de textura, de sonidos, de olfato, visuales y sonoras. Y en esa nueva gama de marcas, pues también podemos poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos entrado a una tienda que tiene ciertas características olfativas que cuando entras dices, esta huele a esta tienda, y sabes exactamente en qué tienda estás, no obstante que entraras con los ojos cerrados? ¿Y por qué? Por el olor distintivo que le aplica. Ese olor distintivo que le da esa personalidad a esa tienda es un tema que puede ser objeto de una marca. Hay una plastilina que son unas masitas ahí con las que juegan los niños, que tienen un olor muy característico. Esa fue la primera marca olfativa que se dio en México bajo la nueva legislación. O tenemos estos colores, que por ejemplo una joyería muy famosa de Nueva York, que tiene un color registrado, que está vinculado no a cualquier tema, sino específicamente al tema de joyerías, porque no todas las joyerías tienen por qué tener ese color distintivo. Este color distintivo le da cierta personalidad a la marca, y entonces en cuando tú ves una bolsita de un color aqua, dices, sí me quiere, ¿no? Porque ahí sí le puso billete, y entonces ya ahora sí que el corazoncito va junto con el anillo que vaya adentro, ¿no? Esos son los temas que te permiten hacer una vinculación de ciertos temas con las marcas. O aquellas famosas películas que arrancaban con un rugido de un león, y ese rugido pues también tenía un registro. Y entonces no cualquier persona podía sacar su video con un rugido. Si querías hacer una película con ese rugido, inmediatamente te lleva al tema de saber de qué estudio estás hablando, con simplemente escuchar el sonido. O el famoso motor de unas motocicletas, que igual el rum rum que hace es característico de esa motocicleta, y también les permitió obtener el registro en los Estados Unidos. Yo veo difícil que ese registro pasara en México, porque somos de criterios aún más cerrados para el otorgamiento de ese tipo de marcas. Pero en Estados Unidos, que tienen que ser más laxos porque tienen una cantidad mayor de espacios que atender, tienen un mercado muchísimo más amplio, son más laxos para darle espacio y cabida a cada uno de esos nuevos competidores. Aquí en México, como tenemos poco menos o bastantes menos actores económicos, pues no necesitamos ser tan laxos en el otorgamiento, sino al contrario, solemos ser muy estrictos para que sean pocos los que obtengan los registros, ¿no? Pero bueno, eventualmente, conforme esto vaya creciendo, la economía se vaya desarrollando, algún día de estos, tengamos más actores económicos, mayor nivel de competencia, vamos a empezar a ver más marcas
y más elementos y productos y servicios que requieren ser distinguidos del resto de sus temas o de sus productos parecidos o similares. Y luego tenemos otras nuevas versiones que se han venido fortaleciendo, como son las denominaciones de origen, que son aquellas ya los que llevan el nombre, que te ¿no? dan una característica por la región, por la tradición, por las características físicas que le dan cierto valor que distingue a un producto por su lugar de origen, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues los tequilas, el mezcal, tenemos las cervezas, las talaveras. En Europa tenemos, por ejemplo, pues una gama muy importante porque ellos han construido su sistema de denominaciones de origen de una forma muy robusta. A diferencia de Estados Unidos, que es otra escuela, es otra concepción, pero en Europa, por ejemplo, todo el tema de denominaciones de origen es fundamental. Y ahí ves los vinos de Rioja, los vinos de Saint-Émilion y los vinos de Bordeaux y cantidad de vinos que tú compras no por las uvas que tengan, sino por el origen que tiene. A diferencia, por ejemplo, de América, que solemos comprar vinos por tipo de uva. Y acá dices, pues quiero un Carmener, quiero un Pinot Noir, quiero no sé qué. Allá compras por región. Como si fuese una marca ya ese nombre. Es muy interesante todo esto. Vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa, como cada semana, para que ustedes vean pues este corte que les hace un poco relajarse. Y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y además de lo que ustedes están escuchando, que también es motivo de derechos de autor, pero bueno, cada cosa a su lugar, como decimos en México, ha surgido siempre, y es muy interesante esto que platicas, porque la concepción que se tiene de lo que es la propiedad intelectual a veces se restringe, como bien lo dices en México, a ciertas marcas que son muy exactamente conocidas, pero sin saber el potencial que pueden tener otros aspectos. Y de ahí platicábamos incluso en varias ocasiones el uso que a veces se le quiere dar fiscalmente a las marcas, ¿no? Y lo pienso en dos sentidos, una cosa como activos o motivos de deducción y otra, que es algo muy común, no sé si tú aquí me puedas corregir en caso de estar mal, cuando la gente hace la publicidad, la ley fiscal no les permite la deducción en la lógica de que no son los dueños de la marca. Si yo aquí quiero promover una fragancia europea, me van a decir, pues tus gastos no son para ti porque tú no eres el dueño de la marca, ¿no? Pero bueno, no sé ahí tú cómo lo hayas experimentado en la práctica. Bueno,
volvemos aquí al tema. Si para el dueño del bien intangible, que es el producto de su creatividad, es difícil darle un valor, reconocer primero que existe, y después de que reconoces que existe, darle un valor, y de repente tratarlo de explotar como tal, algo que no ves, es difícil para las personas. Ahora imagínate para la autoridad. ¿Qué ganas de no reconocerles el valor a esas cuestiones? Porque si le reconoce valor, obviamente pues le tiene que reconocer el valor como inversión, como gasto deducible y eventualmente pues que no sea parte de la masa sobre la cual tiene que hacerse el cálculo de los impuestos, y entonces pues esos criterios benefician al fisco y perjudican al propietario. Yo creo que en la medida en que primero tomemos conciencia cuando estamos creando un valor de producto de nuestra propiedad intelectual, y ahí vamos, desde una metodología de negocios, podemos hablar desde secretos industriales, y cuando uno dice secretos industriales, uno de repente piensa así como que en la fórmula mágica para convertir el plomo en oro, y no, podemos ir al caso de un restaurante. La receta per se de una sopa X, aun y cuando sea el mismo caldo tlalpeño aquí o allá, pero si la receta tiene sus componentes propios, de que los pelos del perro piojoso se los echan para que agarre más sabor, eso tiene un valor adicional, y eso puede ser objeto de una protección. Ahora, no puede ser pública, porque al ser pública perdería la naturaleza de secreto. Entonces también tenemos que identificar cómo proteger los distintos tipos de propiedad. Pero una receta de un pastel, de una sopa, de una salsa, que le den personalidad propia a esa salsa, en ese momento, a esa sopa o al producto que sea, en ese momento eso puede ser tutelado como un derecho de autor, como está tutelada la fórmula de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, del refresco que tú quieras. O si nos vamos a otras cuestiones, a las hamburguesas de unos, ¿por qué no saben igual las hamburguesas de un lado que las del otro? Sí. Porque la receta algo tiene. ¿Por qué los pollos no saben igual en un lado que el otro? Pues porque hay una receta secreta. Ya salió el comercial. Pero bueno. Sí, pero la idea exacta. Ahí está. Claro. Hay algo que le da un valor distintivo. Y ese algo es objeto de tutela y es el secreto industrial. Después, cuando le pones el nombre al local en el que estás despachando ese producto, pues la gente lo empieza a identificar, pues son los pollos tales o las tortas tales. Ese sabe así. Y entonces dices, hoy quiero unos tacos de tal lado, y son los tacos del Güero. ¿Por qué son los del Güero? Porque sabes que no son los del Moreno, ni los del Chaparrito, ni los del Agua. No, son los del Güero. Y ya vas por el nombre y ubicas el sabor. Y entonces vas viendo cómo se van teniendo ciertas características. Además, esa taquería, bueno, pues tiene algunas características adicionales. Hay cierta música que ponen que le da un ambiente, pues que no tiene la de al lado, ¿no? Tiene un colorido en sus manteles que en cuanto ya los ves, te sientes en ese lugar. Y entonces empiezas a ver lo que es ahora una figura ya mucho mejor regular, el trade dress, de cómo se te presenta un negocio, y también puedes tener registros de esas cuestiones. Ahora, no basta que existan, porque en la propiedad industrial necesitas que te reconozcan esos derechos. Y entonces sí necesitas ir ante el INPI para pedir el registro de esas producciones de tu intelecto, para que entonces cuando te lo reconozcan te den la autorización de una explotación exclusiva para ti. Y en ese momento en que ya tienes tú la explotación exclusiva, te dan un título de propiedad, y entonces tú ya tienes una forma de acreditar de qué se trata. Ya no es una idea etérea, sino que es algo ya más concreto, dentro de lo intangible que puede ser, pero ya está concretizado en un título de propiedad. Y ese título de propiedad, pues ya es un depósito de valor, ya le puedes poner X valor económico. Y entonces ya, sabes, no es una idea que no esté documentado, que solamente esté en el aire, sino ya empezó a tener algún grado de materialidad. En el momento en el que ya tiene ese grado de materialidad, que ya puedes distinguir esa idea concreta de otras que hay en el mercado, en ese momento tú ya puedes ponerle un valor, y entonces decir, estos 10 pesos que vale, se le aplican a ese título. Claro. Y cuando ya tiene ese valor, entonces tú ya puedes decir, bueno,
Si yo tengo algo con valor, pues yo ya puedo ir al banco, oiga, soy dueño de tal marca, me presta dinero, se la dejo, si no le pago, pues ahí se la queda, y eventualmente pues ya puedo empezar a jugar con eso. Ahora, cuando una vez que ya tengo identificado eso, ya tengo ese título, y de repente le digo al fisco, oye, ahora sí, esta es mi marca, y entonces lo que yo le gasto a esa marca, acredítamelo como parte de mi gasto deducible, porque al final del día yo invierto en el posicionamiento y es parte de mi mecánica de hacer negocio. Y entonces, como cuando le pongo gasolina al coche, o cuando lo meto al servicio, o cuando mando pintar la oficina, ¿no? Ya empieza a tener forma de adquirir cierto valor. Y eventualmente ese valor, pues ya lo puedes incorporar en tu contabilidad, ahora sí que contabilizar dentro de tu patrimonio y ya darle cierto valor fiscal. Y entonces ya puedes tener este tipo de deducciones. Ahora, también por el otro lado, hay otras producciones que son más de corte intelectual, que es el derecho de autor. Y el derecho de autor, como premia la creatividad, el valor artístico, el valor creativo de la persona que genera la obra que va a estar protegida, entonces inclusive tiene unos efectos fiscales más atractivos porque esos tienen un grado de exención. Y entonces ahí puedes decir, bueno, ese sí lo mantengo yo, se lo licencio a mi empresa, y entonces que mi empresa me pague mis regalías. Y entonces yo tengo un ingreso exento con motivo de mi propiedad intelectual, que es una obra, un derecho de autor, y que puede ser desde el diseño que sirvió para el logotipo de la marca, puede ser los cuadros que estén ahí dibujados en mi empresa, y una cantidad muy amplia de posibilidades. Ya estamos viendo que también en derechos de autor se tutelan los programas de cómputo, y entonces el desarrollo de una aplicación, de un programa de cómputo, de mi página de internet, que haga ciertas características, en tanto tengan un valor como obra y que sea objeto de tutela por parte de la legislación de derechos de autor, tú puedes obtener ingresos ahí con una exención fiscal. Hasta, topada, pero bueno, tienes ya un ingreso ahí adicional, ¿no? Y cuando esto lo llevas no solamente a un tema, porque pueden ser muchos, y ya le vas sumando, pues se vuelve mucho más atractivo. Y el día de mañana que tú quieres vender tu negocio, tú puedes o tienes esa capacidad de incorporarle todo ese valor a esos bienes que tienes inmateriales, pero al final del día bienes, porque son depósitos de valor, son derechos sobre los cuales tú le puedes poner un valor. En ese momento tú ya puedes jugar con el precio de la empresa, ¿no? Pero al final vale dentro de la empresa. Todo vale. Es la clave. Y entonces, como si tú llegas a comprar Coca-Cola, y bueno, pues le compro sus 20 fierros. ¿Y la marca? Pues esa, ¿dónde está? No la veo. Bueno, que no la veas una cosa. Por mis fierros son 3 pesos, se los doy de gratis. El valor de mi marca, el valor de mi fórmula. Eso es lo que realmente vale. Sí, exacto. No solo lo que se ve, sino lo que hace. Y eso que dijiste es bien interesante, lo dejo así como referencia. Cuando tú decías, es que los tacos de aquí no son los mismos de los de allá. Todos hacen lo mismo, pero no todos son lo mismo. Así es. No todos son titulares de la marca, del secreto industrial y cuántas cosas que son interesantes. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero regresamos porque queda un tema que es bien interesante. Ahorita lo vamos a tratar y es lo de la piratería. Vamos a la pausa y regresamos.
gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through. And if you wanna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you work it, things go wrong. I put my heart where it don't belong. If you won't come in with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa, co-coordinador del libro Reforma Fiscal 2022 y bueno, les platico, la selección de los capítulos que aquí se tienen verdaderamente para mí fue algo muy cómodo y a la par muy gustoso
dado que todos nuestros autores altamente interesados y especializados en la materia fiscal aportó desde la experiencia propia el tema que quería tocar. Esta conjugación de temas, desde luego, fue iniciativa e interés de todo lo que cada uno de nuestros coautores han vivido en la práctica, de tal manera que no es un texto obligado que tenía que agotar forzosamente ciertos puntos, al revés, se construyó como verdaderamente es todo en la vida, desde el gusto que tenemos para que llegue hasta sus casas de una manera muy específicamente digerida. El libro se escribe de una manera muy sencilla, de tal manera que el lenguaje es práctico, es fácil de entender, no se vuelve complejo, pero lo más interesante, les aseguro que todas sus dudas están resueltas aquí, dado que nuestros especialistas también comparten esas mismas dudas. Nuestros especialistas, abocados en la práctica y en la investigación, todos ellos tienen algo que comentarnos. Y más allá de lo cotidiano, que insisto, sería parafrasear la ley, ellos realizan un análisis a detalle que van a resolver todas sus dudas y desde luego les van a dejar dando una idea muy distinta de lo que comúnmente podríamos estar pensando. Desde la iniciativa, la exposición de motivos, hasta lo que vienen a ser los puntos finales, esto les va a ayudar a desarrollar de mejor manera los puntos en la práctica. Reforma Fiscal 2022, Burgua Editores. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues estamos de regreso y la verdad es que esta plática está muy interesante. Yo debo confesar que todo lo que sé de lavado de dinero y de propiedad intelectual se lo debo al doctor Ramón Cabrera. Algo que él hace que nunca se lo he platicado es que yo nunca había visto el abordaje del estudio del derecho de una forma tan diferente, pero a la par tan sencilla como él lo está haciendo y hoy en día nos lo está compartiendo. Y pues llegamos a este punto, ¿no? Que es el de la piratería. Sabemos que existen pues las marcas de ropa, sabemos que existe algún producto y por ahí nos lo venden más barato en el mercado. Yo he llegado a ver playeras de la selección mexicana de esta marca europea, ¿no? De Dassler, ¿no? Algo así, ya toma el nombre distinto. Bueno, hasta el grado de ver que en vía del WhatsApp se están compartiendo libros que en realidad dices, oye, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está el derecho de autor? Y ahí es donde empieza esa tela tan delgadita. En el mercado me lo venden, en el WhatsApp nada más me lo comparten. Piratería, ¿cómo funciona y qué podemos hacer? Bueno, ahí es mucho más complejo, porque primero, si para uno, que es el dueño de la marca, de la autoría del libro, es difícil de repente identificar el valor que eso tiene, ahora imaginemos que el de enfrente va a tener ese cuidado de valorar lo que difícilmente uno mismo aprecia. Entonces, primero tenemos que, igual, tomar conciencia, saber qué vale y cuidarlo porque vale. Y por el otro lado también tenemos que ser respetuosos de aquello que hizo alguien más y que vale. Por ejemplo, bien decías ahorita de los libros. Hay un libro ahorita muy famoso por temas de manejos de dinero, que ha sido compartido indiscriminadamente a través de las redes. Eso hace que quien lo escribió no obtenga un ingreso por cada una de esas copias sobre de las cuales debería de tener un ingreso. Ahora,
Eso lo podemos trasladar a otros muchos temas. De repente se nos hace muy fácil ver que alguien le puso un cocodrilo a una camisa y dice, pues yo también se lo pongo. O le pongo 3 rayitas y no le bajo una, le pongo 3. Y hay quien le pone la palomita para no ponerle tache. Y entonces se nos hace muy fácil, porque de repente no valoramos lo que hay detrás. Detrás hubo una campaña de marketing, hubo un posicionamiento, hubo una contratación de modelos, de influencers, de muchísimo dinero que hay detrás de inversión y muchísimo talento que hubo en hacer cosas que resultaran atractivas. Y ese talento, pues obviamente tiene un costo, pero como no se ve, no se percibe, de repente no se valora. Y al no valorarse, y lo vemos, pues entonces creemos que puede ser de mi uso. Pero yo lo pongo en este contexto. Si yo voy por la calle y veo un coche, pues no porque esté el coche en la calle, quiere decir que el coche es mío. Ni me voy a sentir con la confianza de subirme a él y llevármelo. Digo, salvo que sea caco, ¿no? Pero si no es el caso, ¿qué ocurre? ¿Qué me limita? Que yo lo veo, que yo lo siento, que yo lo palpo y entonces digo, esto ha de ser de alguien más. No lo traje yo, pues ha de ser de alguien, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que te encuentras de repente en internet? Pues aquí está, no veo de quién sea, como no lo palpo, no lo siento, no le doy el valor de propiedad que tiene. Y entonces, pues como ahí está, pues yo lo uso. Oye, pero es que no le pagaste al dueño. ¿A poco tiene dueño? Si está ahí en internet, pues igual que un coche que está en la calle. No dices, ay, ¿a poco tiene dueño? O sea, al contrario, dirías, seguramente tiene dueño. Pues igual lo que vemos en internet, seguramente tiene dueño. Seguramente si bajo una película, pues alguien tenía que comer de esa película, el actor, el fotógrafo, el camarógrafo, el de las luces, todas esas personas deberían de estar cobrando un pedacito de esa película. O sea, no es de que me la encontré y yo la uso. El problema es la conciencia con la que nosotros abordamos el tema de la piratería. Pero ahora, esta falta de conciencia nos lleva a unos temas todavía más delicados. Porque, por ejemplo, la piratería no solamente está en el tema de las marcas o en el tema de la música o de las películas, que al final del día son cosas que no introducimos a nuestro cuerpo. Pero la piratería está también en medicamentos, en maquillajes, en cosméticos, y hay una cantidad de cuestiones que nosotros, pues, vas ahí por el mercado, pues yo me pongo, y sabrá Dios qué cosas te estás echando, ¿no? O qué cosas estás ingiriendo, bajo el pretexto de que a lo mejor están amparados aparentemente por una marca y que estás comprando lo mismo, pero a un precio que no corresponde al valor del mercado del producto original. Y entonces ya sea que se ha robado el producto, ya está mal, o dos, que sea un producto pirata donde también le estás robando la idea, la fórmula a quien la desarrolló. Y con el riesgo que estás asumiendo de que te estás metiendo, te estás comiendo, estás inhalando, te estás untando, sabrá Dios qué cosas, ¿no? Porque entonces ya no hay quien esté tutelando la calidad ni las características de la piratería. Y como la creatividad que genera los productos de la propiedad industrial ya está tan generalizada, nosotros de repente no alcanzamos a distinguir todas aquellas cosas que deben de estar protegidas. Y volvemos, una marca, una fórmula, un programa de cómputo, una película, una canción, o sea, todo lo que hay detrás, medicinas, claro, alimentos procesados, donde me voltees a ver. En fotografías hay propiedad intelectual. Hubo un caso muy entretenido de un changuito que se tomó una selfie y de repente esa selfie se volvió muy famosa, empezó a adquirir un potencial económico muy importante y de repente salió una asociación de protectora de animales para reclamar los derechos de explotación de esa fotografía de un gorila que se llama Naruto. Resulta ser que pues una de las características básicas de la propiedad intelectual es que lo que se tutela es el intelecto humano. Y entonces el tema es, ¿le podías reconocer al creador, en este caso, un chimpancé, un simio, la calidad de un ser
con capacidades intelectuales suficientes para creativo. haber creado la obra, o no las tiene. Y entonces llegaron al extremo de que le hicieron estudios psicométricos al changuito, y resultaba que este chango tenía unos niveles de capacidades intelectuales que rayaban en el límite inferior de una persona que fuera capaz. Y entonces resulta ser que si a una persona incapaz mentalmente sí le tienes que proteger y tutelar sus derechos simplemente por la naturaleza humana, ¿qué ocurría con el elemento del simio? Que simple y sencillamente por ser simio, no obstante que tuviera una capacidad creativa, no se lo ibas a reconocer. Y entonces hubo un juez en California que le reconoció el derecho al chimpancé y eventualmente los derechos a la Sociedad Protectora de Animales, que se atribuyó la titularidad de la tutela de ese. Ya posteriormente llegó el punto a una corte superior. Esa corte resolvió que el chango pues no tenía esa capacidad de ser un creador humano, entonces al no ser una creación humana no era objeto de una tutela sobre los derechos, en ese caso del copyright, y al no tener esos derechos de explotación comercial, pues entonces no podía ser reclamado como tal. Pero esto todavía lo vemos todavía más complicado con las nuevas tecnologías, todo el proceso de creación de la inteligencia artificial. Ahí es, ¿quién es el creador? Cuando los procesos de inteligencia artificial son procesos que por sí solos se van autoconstruyendo, se van autorreprogramando y van construyendo realidades a partir del conocimiento adquirido o del conocimiento que van almacenando y que van procesando. Y entonces, volvemos, se generan obras. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre una obra musical, producto de la inteligencia artificial, y una obra escrita por alguno de estos reggaetoneros? Pues intelectualmente yo creo que el valor es muy superior al de la inteligencia artificial, ¿no? Así es. Pero resulta ser que ¿cuántos millones de dólares puede llegar a valer una canción? Y ahora, ¿quién puede ser el titular de esos derechos? Y ahí volvemos al tema de piratería que comentas. Si ya está identificado un titular, y ese titular tiene los derechos de explotar y aprovecharse de esa obra, esa marca, esa patente, cualquiera de estos modelos distintos de tutela de la propiedad intelectual, ¿qué pasa en aquellos que no están depositados en una persona? ¿Y qué pasa con aquellas personas, aquellos vivales, que de repente se van encontrando cosas en la vida y como se encuentran un coche y se lo llevan? Hay otros vivales que se encuentran obras, se encuentran marcas o se encuentran patentes y simple y sencillamente se las apropian. Y ahora, otro tema importante es el enfoque de la jurisdicción de donde se protege. Hay veces que creemos que porque ya lo registramos en nuestro país, pues ya tenemos una marca para todo el mundo. Y no, es un tema que es local. Entonces, si vamos a querer comercializar nuestros productos en otros países, tenemos que tener muy claro cuál va a ser, qué mercados son aquellos en los que vamos a querer tener presencia para ir a obtener igualmente los registros, porque nos podríamos llevar la desagradable sorpresa de que el día de mañana que querramos llevar nuestro producto a ese otro país, resulte que existe una marca o idéntica o semejante en grado de confusión y que no nos permita meter nuestro producto, no obstante que nosotros seamos los titulares de esa marca. Y entonces también la mecánica de tutela a nivel global, en un mundo cada vez más globalizado, con un internet que te da acceso a una cantidad de mercados prácticamente alrededor del globo a un solo clic, no tienes la tutela de tus productos que tú quisieras o que tú creyeras tener en el momento en que tienes una marca o un registro en algún país en específico. En el resto de los países, si lo quieres tener, tendrías que ir a buscar esos mismos registros en esas otras jurisdicciones para tener esa misma protección. Sí, exacto, no se limita tan solo, pero lo que dijiste es bien interesante, quisiera compartirlo porque lo retomo de lo que tú comentaste. La piratería es fácil cuando a mí no me hace nada. Pero hablando de los consumibles, ¿no? Que fuese una fragancia, que fuese un maquillaje, que me pueda causar problemas en la piel, medicina, entonces ahí sí ya no me gusta, que es una idea que está totalmente equivocada, falta del avance que necesitamos.
Híjole, pues qué interesante, la verdad es muy interesante y no sé si nos pudieras compartir, digo, desafortunadamente estamos llegando ya prácticamente al final, pero los datos en donde la gente te pudiera contactar para mayor detalle, porque sé que van a salir muchas dudas y desde luego lo más interesante, no dejar de hacer valer, solicitar, inscribir, lo que sea, los derechos. ¿Dónde te podrían contactar? Mira, nos pueden contactar a través de nuestra página www.spetsen.mx o en nuestra página de Facebook, Spetsen igual, o en nuestro Twitter, Spetsen SC, o bien escribirme o buscarme en Facebook. Y ahí sí está más sencillo, Ramón Cabrera. Okay. Ahí me ven, si la cara coincide, seguramente, si no fui clonado, me fuiste usurpado ahí, seguramente seré yo. Y bueno, y si ven algo extraño, entonces seguramente no seré yo. Sí, bueno, aquí está Spetsen con S para que la gente no se nos confunda. Spetsen, y bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante la plática de hoy. Yo creo que esto va a meritar que haya segunda, tercera parte. Ya estaremos muy atentos de que nos vuelvas a acompañar. Y pues con muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te agradezco la presencia aquí. Y a todos los que nos vieron, ya saben, si hay dudas, pues ahí en Spetsen podrán ustedes tener la posibilidad de abundar aún más todavía. Por nuestra parte, pues agradecer su presencia el día de hoy, desde luego a todo el equipo de producción, a Luis Ángel, Fernanda, Adriana, y bueno, pues todas las personas que nos ayudan a que esto sea posible. Y a ustedes, por su presencia nuevamente les agradezco. Desde luego la siguiente semana seguiremos platicando de más temas. Y recuerden, pues aquí nos vemos en Impuestos en FA.